Se proclamó que la ciencia era el descubrimiento de la realidad objetiva utilizando un método que nos permitía salir fuera de la mente, mientras se decía que los filósofos no hacían más que meditar y escribir sobre sus meditaciones. Esa visión de la ciencia y la filosofía fue afirmada con mucha claridad por Comte en la primera mitad del siglo XIX, cuando se propuso establecer las reglas que gobernarían el análisis del mundo social. Al revivir el término física social, Comte expresaba claramente su interés político. Quería salvar a Occidente de la corrupción sistemática, que había llegado a ser entronizada como instrumento indispensable del gobierno, debido a la anarquía intelectual manifiesta desde la Revolución Francesa. En su opinión, el partido del orden se basaba en doctrinas superadas, católica y feudal, mientras que el partido del movimiento tomaba como base tesis puramente negativas y destructivas tomadas del protestantismo. Para Comte, la física social permitiría la reconciliación del orden y el progreso al encomendar la solución de las cuestiones sociales a un pequeño número de inteligencias de élite, con educación apropiada. De esa forma, la Revolución Francesa terminaría gracias a la instalación de un nuevo poder espiritual. Así quedaba clara la base tecnocrática y la función social de la nueva física social. En esa nueva estructura del conocimiento, los filósofos pasarían a ser, en una fórmula célebre, los especialistas en generalidades. Esto significaba que aplicarían la lógica de la mecánica celeste, que había llegado a la perfección en la versión de Laplace del prototipo newtoniano, al mundo social. La ciencia positiva se proponía representar la liberación total de la teología, la metafísica y todos los demás modos de explicar la realidad. Entonces, nuestras investigaciones en todas las ramas del conocimiento, para ser positivas, deben limitarse al estudio de hechos reales, sin tratar de conocer sus causas primeras ni propósitos últimos. John Stuart Mill, contraparte inglesa y corresponsal de Comte, no habló de ciencia positiva, sino de ciencia exacta, pero mantuvo igual el modelo de la mecánica celeste. La ciencia de la naturaleza humana está lejos de alcanzar los estándares de exactitud que hoy se alcanzan en astronomía, pero no hay razón para que no pueda ser tan científica como el estudio de las mareas, o como lo era la astronomía, cuando sus cálculos solo habían alcanzado a dominar los fenómenos principales, pero no las perturbaciones. Pero si bien era claro que la base de las divisiones dentro de las ciencias sociales estaba cristalizando en la primera mitad del siglo XIX, la diversificación intelectual reflejada en la estructura disciplinaria de las ciencias sociales solo fue formalmente reconocida en las principales universidades, en las formas en que las conocemos hoy, en el periodo comprendido entre 1850 y 1914. Es obvio que en el periodo comprendido entre 1500 y 1850 ya existía una literatura sobre muchos de los asuntos centrales tratados por lo que hoy llamamos ciencia social, el funcionamiento de las instituciones políticas, las políticas macroeconómicas de los estados, las reglas que gobiernan las relaciones entre los estados, la descripción de sistemas sociales no europeos. Todavía leemos a Maquiavelo y a Bodin, a Petit y a Grotius, a los fisiócratas franceses y a los maestros de la Ilustración escocesa, igual que a los autores de la primera mitad del siglo XVIII, desde Malthus y Ricardo hasta Guizot y Tocqueville, Herder y Fichte. Incluso tenemos en ese periodo estudios tempranos de desviaciones sociales, como el caso de Beccaria. Sin embargo, todo esto aún no era del todo lo que hoy entendemos por ciencia social, y todavía ninguno de esos estudiosos consideraba que operaba dentro del marco de lo que más tarde serían consideradas como disciplinas separadas. La creación de las múltiples disciplinas de ciencia social fue parte del intento general del siglo XIX de obtener e impulsar el conocimiento objetivo de la realidad con base en descubrimientos empíricos, lo contrario de la especulación. Se intentaba aprender la verdad, no inventarla o intuirla. El proceso de institucionalización de este tipo de actividad de conocimiento no fue simple ni directo. Ante todo, al principio,
No estaba claro si esa actividad iba a ser una sola o debería dividirse más bien en varias disciplinas. Como ocurrió después, tampoco estaba claro cuál era el mejor camino hacia ese conocimiento, es decir, qué tipo de epistemología sería más fructífera o incluso más legítima. Y lo menos claro de todo era si las ciencias sociales podían ser consideradas en algún sentido como una tercera cultura, situada entre la ciencia y la literatura. En la formulación posterior de Wolf Leibniz, en realidad ninguna de esas preguntas ha tenido hasta ahora una respuesta definitiva. Todo lo que podemos hacer es observar las decisiones prácticas que se tomaron, o las posiciones mayoritarias que tendieron a prevalecer. Lo primero que debemos observar es dónde se produjo esa institucionalización. La actividad en la ciencia social durante el siglo XIX tuvo lugar principalmente en 5 puntos: Gran Bretaña, Francia, las Alemanias, las Italias y Estados Unidos. La mayor parte de los estudiosos y la mayor parte de las universidades, aunque por supuesto no todos, estaban en esos 5 lugares. Las universidades de otros países no tenían el prestigio internacional y el peso numérico de las situadas en esos 5. Hasta hoy, la mayoría de las obras del siglo XIX que todavía leemos fueron escritas en uno de esos 5 países. La segunda cosa que debemos observar es que en el curso del siglo se propusieron un gran número y diversos conjuntos de nombres de temas o disciplinas. Sin embargo, para la Primera Guerra Mundial había una convergencia o consenso general en torno a unos pocos nombres específicos, y los demás candidatos habían sido más o menos abandonados. Esos nombres que examinaremos a continuación eran principalmente 5: historia, economía, sociología, ciencia política y antropología. Como veremos, a esta lista podemos agregar las ciencias orientales, llamadas en inglés orientalismos. A pesar del hecho de que tímidamente el grupo no se consideraba a sí mismo como ciencia social, más adelante explicaremos por qué no incluimos en esa lista la geografía, la psicología y el derecho. La primera de las disciplinas de la ciencia social que alcanzó una existencia institucional autónoma real fue la historia. Es cierto que muchos historiadores rechazaron vigorosamente el nombre de ciencia social y algunos lo rechazan aún hoy. Es cierto que muchos historiadores rechazaron vigorosamente el nombre de la ciencia social y algunos lo rechazan aún hoy. Nosotros, sin embargo, consideramos las disputas entre los historiadores y las otras disciplinas de las ciencias sociales como disputas dentro de la ciencia social. Como trataremos de mostrar claramente en el curso de este trabajo, la historia, desde luego, era una práctica muy antigua, como lo es el propio término. Los relatos del pasado, y en particular las descripciones del pasado del propio pueblo, del propio Estado, eran una actividad familiar en el mundo del conocimiento, y la hagiografía siempre había sido estimulada por quienes se encontraban en el poder. Lo que distinguía a la nueva disciplina de la historia que se desarrolló en el siglo XIX fue el énfasis riguroso que ponía en la búsqueda lo que ocurrió en realidad, en la famosa frase de Ranke. A diferencia de qué, sobre todo a la diferencia del relato de historias imaginadas o exageradas para halagar a los lectores o para servir a los propósitos inmediatos de los gobernantes o de cualquier otro grupo poderoso. Es imposible pasar por alto hasta qué punto el lema de Ranke refleja los temas utilizados por las ciencias en su lucha con la filosofía. El énfasis en la existencia de un mundo real que es objetivo y conocible, el énfasis en la evidencia empírica, el énfasis en la neutralidad del estudioso. Además, el historiador, al igual que el científico natural, no debe hallar sus datos en escritos anteriores, la biblioteca, lugar de la lectura, o en sus propios procesos de pensamiento, el estudio, lugar de la reflexión, sino más bien en un lugar donde se podían reunir, almacenar, controlar y manipular datos exteriores, el laboratorio, el archivo, lugares de investigación. Ese común rechazo de la filosofía especulativa acercó a la historia y la ciencia como modos de conocimiento moderno, es decir, no medievales, pero como los historiadores también rechazan a la filosofía en cuanto implicaba búsqueda de esquemas generales que permitieran explicar datos empíricos,
sintieron que la búsqueda de leyes científicas del mundo social los llevaría de vuelta al error. Esta doble significación de rechazo de la filosofía por los historiadores explica cómo sus obras pudieron no solo reflejar el nuevo predominio de la supremacía de la ciencia en el pensamiento europeo, sino también anunciar y proponer vigorosamente una posición ideográfica y antiteórica. Es por esto que por lo que durante el siglo XIX la mayoría de los historiadores insistió en que permanecían a las facultades de letras y en general trataron de evitar cualquier identificación con la nueva categoría, las ciencias sociales, que lentamente se iba poniendo de moda. Si bien es cierto que algunos de los historiadores de comienzos del siglo XIX empezaron con alguna visión de una historia universal, último vínculo con la teología, la combinación de sus compromisos ideográficos con las presiones sociales provenientes de los estados, así como de la opinión pública educada, empujó a los historiadores a escribir principalmente sus propias historias nacionales, con una definición de nación más o menos circunscrita por un movimiento hacia atrás en el tiempo, del espacio ocupado en el presente por las fronteras estatales existentes o en construcción. En todo caso, el énfasis de los historiadores en el uso de archivos, basado en un profundo conocimiento conceptual de la cultura, hizo que la investigación histórica pareciera más válida cuando cada quien la realizaba en su propia casa. Así fue como los historiadores, que no habían querido seguir trabajando en la justificación de los reyes, se encontraron dedicados a la justificación de las naciones y a menudo de sus nuevos soberanos, los pueblos. No hay duda de que eso era útil para los estados, aunque solo fuera indirectamente. En términos de reforzar su cohesión social, no los ayudaba a decidir políticamente con sabiduría sobre el presente, y ciertamente no ofrecían mucha sabiduría sobre las modalidades de reformismo racional. Entre 1500 y 1800, los diversos estados ya se habían acostumbrado a dirigirse a especialistas, en general empleados públicos, para que los ayudaran a crear política, particularmente en sus momentos mercantilistas. Esos especialistas ofrecían su conocimiento bajo diversos títulos, como jurisprudencia, término antiguo, y ley de las naciones, término nuevo, economía política, también un término nuevo que casi literalmente significaba macroeconomía en el nivel de las identidades políticas, estadísticas, otro término nuevo que inicialmente hacía referencia a datos cuantitativos sobre los estados, y Kamerawissenschaften, ciencias administrativas. La jurisprudencia ya se enseñaba en las facultades de Derecho de las universidades, y las Kamerawissenschaften pasaron a ser un tema de cursos en universidades germánicas en el siglo XVIII. Sin embargo, es solo en el siglo XIX cuando empezamos a encontrar una disciplina llamada economía, a veces en la facultad de Derecho, pero a menudo en la facultad, a veces ex facultad de Filosofía, y debido a las teorías económicas liberales prevalecientes en el siglo XIX, la frase economía política popular en el siglo XVIII desaparece para la segunda mitad del siglo XIX para ser sustituida por economía. Al eliminar el adjetivo política, los economistas podían sostener que el comportamiento económico era el reflejo de una psicología individual universal y no de instituciones socialmente construidas, argumento que a continuación podía utilizarse para afirmar la naturalidad de los principios de laissez-faire. Las suposiciones universalizantes de la economía hicieron que su estudio se orientara fuertemente hacia el presente y en consecuencia la historia económica quedó relegada a un lugar secundario en los estudios de economía y la subdisciplina de la historia económica se desarrolló en gran parte a partir de los estudios de historia y en parte se separó de ellos, más que de los de economía. El único intento importante en el siglo XIX por desarrollar una ciencia social que no era ni nomotética ni ideográfica, sino más bien una búsqueda de las reglas que rigen temas sociales históricamente específicos, fue la construcción en la zona germánica de un campo llamado Stadtwissenschaften. Ese campo cubría, en el lenguaje actual, una mezcla de historia económica, jurisprudencia, sociología y economía, insistiendo en la especificidad histórica de diferentes estados
y sin hacer ninguna de las distinciones disciplinarias que estaban empezando a utilizarse en Gran Bretaña y en Francia. El propio nombre, Staatswissenschaften, Ciencias del Estado, indicaba que sus proponentes buscaban ocupar de alguna manera el mismo espacio intelectual que antes había cubierto la economía política en Gran Bretaña y en Francia, y por lo tanto la misma función de proporcionar conocimiento útil, por lo menos a largo plazo, para los estados. Esa invención disciplinaria floreció particularmente en la segunda mitad del siglo XIX, pero por último sucumbió ante los ataques del exterior y los temores del interior. En la primera década del siglo XX, la ciencia social alemana empezó a conformarse con las categorías disciplinarias en uso en Gran Bretaña y en Francia. Algunas de las figuras principales más jóvenes de la Staatswissenschaften, como Max Weber, tomaron la iniciativa de fundar la Sociedad Sociológica Alemana. Para la década de 1920, el término Staatswissenschaften había sido desplazado por Sozialwissenschaften, ciencias sociales. Al mismo tiempo que la economía iba convirtiéndose en una disciplina establecida en las universidades, orientada hacia el presente y nomotética, se estaba inventando una disciplina totalmente nueva, con un nombre inventado, sociología. Para su invento, Comte, la sociología debía ser la reina de las ciencias, una ciencia social integrada y unificada que era positivista, otro neologismo creado por Comte. Sin embargo, en la práctica, la sociología como disciplina se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, principalmente gracias a la institucionalización y transformación dentro de las universidades de la obra de asociaciones de reforma social, cuyo plan de acción había tenido principalmente a encarar el descontento y el desorden de las muy crecidas poblaciones de trabajadores urbanos. Al trasladar su trabajo al ambiente universitario, esos reformadores sociales estaban en gran parte abandonando su papel activo en la presión por legislación inmediata. No obstante, la sociología siempre ha conservado su preocupación por la gente común y por las consecuencias sociales de la modernidad, en parte con el objeto de consumar la ruptura con sus orígenes. Las organizaciones de reforma social, los sociólogos empezaron a cultivar el impulso positivista que, combinado con su orientación hacia el presente, los llevó también hacia el campo nomotético. La ciencia política surgió como disciplina aún más tarde, no porque su tema, el Estado contemporáneo y su política, fuera menos propicio para el análisis nomotético, sino principalmente debido a la resistencia de las facultades de derecho a renunciar a su monopolio en ese campo. La resistencia de las facultades de derecho ante ese tema podría explicar la importancia atribuida por los científicos políticos al estudio de la filosofía política, a veces llamada teoría política, por lo menos hasta la llamada revolución conductista del periodo posterior a 1945. La filosofía política permitió a la nueva disciplina de la ciencia política afirmar su posesión de un patrimonio que se remontaba a los griegos e incluía autores que siempre habían tenido un lugar asegurado en los planes de estudios universitarios. Pero la facultad política no era suficiente para justificar la creación de una nueva disciplina. Después de todo, podía haber seguido enseñándose en los departamentos de filosofía, como en realidad ocurrió. La ciencia política, como disciplina separada, respondía a un objetivo ulterior, el de legitimar a la economía como disciplina separada. La economía política había sido rechazada como tema con el argumento de que el Estado y el mercado operaban y debían operar según lógicas distintas, y esta lógicamente quería, como garantía a largo plazo, el establecimiento de un estudio científico separado del espacio político. El cuarteto de historia, economía, sociología y ciencia política, tal como llegaron a ser disciplinas universitarias en el siglo XIX, en realidad hasta 1945, no solo se practicaba principalmente en los 5 países de su origen colectivo, sino en gran parte se ocupaba de describir la realidad social de esos mismos 5 países. No es que las universidades de esos 5 países ignoraban por completo el resto del mundo,
sino más bien que segregaban su estudio sobre el resto del mundo en otras disciplinas.